Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a ser mejor persona, mejor profesional, a tener mejores resultados y también a que tengas la vida un pelín más fácil. Y fruto de eso, bueno, pues ha surgido traer al podcast a Daniel Herranz, Dani, para los amigos y para todo el mundo, que al final acabamos llamando de todos Dani, que es mi gestor desde hace 3 años, para poner un pelín de luz en toda esa parte de fiscalidad, de qué tenemos que hacer, cómo hay que tributar algunas cosas y demás. Así que, Dani, bienvenido al podcast de las ventas y mil gracias por aceptar la invitación. Hola Marta, pues muchas gracias, es un placer estar aquí contigo. Bueno, ya sabes que esto surgió así de una conversación improvisada hace unos días, Totalmente. pero bueno, yo estoy aquí dispuesto a responder a ti y a tu audiencia, así que cuando quieras, empezamos. Pues empezamos para que la gente te conozca un Sí. poco, Dani. Tú has sido emprendedor, has tenido Mm, éxitos, has tenido fracasos, has estado rodeado de una familia emprendedora, tu abuelo, tu padre, y estás, bueno, ahora mismo tienes una gestoría que tiene más de 40 años, ¿no? Que era también la de tu sí, padre, y te has especializado en negocios digitales que son un mundo sí. aparte en cuanto a tributación, fiscalidad y demás. Así que para que sepáis que Dani tiene una trayectoria detrás, que es lo que hizo al final que yo contactara con él hace 3 años y que siga aquí, ¿no? Después de 3 años. Dani, en un mundo en el que todo el mundo habla de ilusión, evasión, no te des de alta autónomo todavía, no hace falta que te des de alta en Hacienda tampoco, me parecía que tener esta conversación era importante, como decimos en Galicia, para poner algo de sentidiño a Mm, todo lo que está alrededor. Porque la ilusión y bueno, la evasión es ilegal, vamos a poner ese ujú. matiz, ¿no? La evasión es ilegal, pero ¿la ilusión es 100% posible? Uf, vaya pregunta. Preguntón para empezar, Has así, a lo empezado loco. por lo, Empezamos vamos, fuerte. por lo más fuerte que habíamos comentado. Bueno, pues es una línea muy delgada, ¿no? La que separa la ilusión y la evasión. Si, si tiramos de artículos y de jurisprudencia o incluso pues, de lo que opinan los expertos fiscales y tributarios, pues hay opiniones para todos los gustos. Em, lo que pasa es que nosotros estamos muy marcados por dónde vivimos y por dónde Bueno, estamos, ¿no? Que es que pues vivimos en España, somos residentes fiscales aquí en España. Bueno, no sé si tu podcast se ve y se escucha en Latinoamérica, pero bueno, sí, yo lo también. estoy hablando desde el punto de vista de un residente español, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos anclados y fijados aquí, nuestra tributación, digamos que está anclada aquí. Y cuando se están hablando de normas o de aprovechar, digamos, ciertos resquicios o ciertos escollos que puedan tener otras legislaciones, como puedan ser la legislación americana, la legislación estonia, ya sabes por dónde voy, ¿no? La de Sí. Chipre, etcétera. Pues al final todo va a depender de cuál es nuestra circunstancia personal tributaria. Si nosotros seguimos siendo residentes fiscales aquí, pues en última instancia vamos a tener que estar sometidos a las normas españolas y son bastante estrictas, ¿vale? Entonces no es fácil, digamos, agarrarse a la ilusión siendo residente fiscal español. Eh, Evadir lleva un componente de ocultación, ¿vale? O sea, cuando tú realmente estás ocultando algo y no estás contando todo lo que deberías de contar, pues estás más cerca de la evasión que de la ilusión, ¿vale? La ilusión significa, al final, utilizar esas normas o esos pequeños vericuetos jurídicos que pueden dar otras legislaciones para poder intentar optimizar tu fiscalidad. Pero al final vas a tener, digamos, que no ocultar todo aquello que la legislación española te pide que no ocultes. Y bajo mi experiencia de decir que es muy difícil conciliar la optimización fiscal con poder cumplir todas aquellas normas que la Agencia Tributaria Española nos requiere, ¿vale? Entonces, es complicado y hay que ir caso por caso, ¿vale? No sé si te he respondido, he sido un poco
No, poco a ver, ambiguo y está claro general, que pero no vamos a sacar no me he querido aquí, meter ahí en casos concretos, pero claro. si quieres y quieres que hablemos de casos concretos como las LLCs, como las empresas en Estonia o en Chipre o en paraísos fiscales o en lugares de baja tributación como Panamá, etcétera, todos al final tienen un componente común si eres residente fiscal español, que es que vas a tener que comunicar. No es ilegal montar una empresa en esos países, ¿de acuerdo? Y vas a tener que comunicar. Vas a tener que comunicar porque al final, como residente fiscal español, tú tributas por tu renta mundial, ¿vale? Si esos rendimientos ya han sido tributados en ese país de origen, tú, si hay un acuerdo de para evitar la doble imposición que esté firmado entre España y ese país, que es lo normal, porque España tiene firmados esos convenios con todos los países de la OCDE, pero bueno, lo que vas a poder beneficiarte es de ciertas reducciones luego en tu declaración de la renta o en tu impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir pues que no tengas, digamos, que contar nada o que no lo tengas luego que tributar aquí. Por eso estoy diciendo que muchas veces el ahorro fiscal, cuando montas ese tipo de estructuras, es poco y no compensa muchas veces todas las obligaciones que a lo mejor tienes que tener construyendo pues, esa estructura que a lo mejor te han vendido como algo súper sencillo, como algo muy fácil de hacer, como algo que te va a ahorrar un montón de pasta y al final lo único que te hace es traerte problemas. Porque aquí, como hemos hablado antes, fuera de micrófono, hay mucho marketing Mm. y hay que, sobre todo, ver con quién lo haces y, sobre todo, estudiar el caso concreto, ¿vale? Que es Claro. lo más importante. Que no vale no, no es generalista. Es cierto No. que hay mucho marketing alrededor de las Mm. LLCs, tanto en Estonia como en Estados Unidos, en Sí. determinados estados de Estados Unidos, donde te dicen Mm. que es opaco, que nadie se va a enterar. Y al Mm. final, bueno, no es ni tan opaco. Mm. Y bueno, a mí esto, yo sí que, yo también, a ver, que me he formado, ¿no? He intentado averiguar un poco esa parte y Mm. sinceramente, bueno, esto, Dani y yo lo hemos hablado en alguna ocasión, yo la deseché porque me parecía demasiado compleja y sobre todo iba en contra de mi paz mental, que es algo con lo que yo prefiero seguir durmiendo tranquila, porque al final no me parecía ni sencillo, ni para ahorrarte tantísimo dinero, ni nada por el estilo, ¿no? Y, bueno, Mm. hace que un par de semanas, ¿no, Dani? Tuvimos una Sí, reunión presencial así ahí los es. dos Mm. y ya dijimos, bueno, cuando lleguemos al momento en el que haya un impuesto de sociedades de 2,5 millones, ya pensaremos, ¿no? Cómo, cómo cómo tenemos que hacerlo, si hay alguna manera en la que legalmente, que para mí eso es lo que me da la paz mental, bueno, pues de alguna manera efectivamente puedas, a ver, aligerar la carga impositiva, pero desde mi punto de vista, para mí siempre dentro de la legalidad. Sí. Y Dani, adicionalmente, en España también tenemos un problema que es la parte de inseguridad jurídica, ¿no? En cuanto a esto, que al final a veces ahora es legal y a lo mejor dentro de un año lo que ahora es legal ya no lo es. Sí, sí, bueno, lo estamos viendo, ¿no? La recaudación se ha disparado y España se ha convertido en un país en el que pues, se tributan por muchas cosas y al final pues, hay una gran ensalada jurídica y se está produciendo normativa jurídica prácticamente pues, todos los días. No es nada fácil para nosotros estar al día de todo porque es complicadísimo, o sea, nos pasamos el día estudiando y mirando el BOE y mirando noticias jurídicas, etcétera, porque cada día cambia una cosa y no es nada fácil. Desde mi punto de vista no es bueno porque, como tú dices, crea inseguridad jurídica al ciudadano y la inseguridad jurídica es uno de los factores que sobre todo evita pues que venga capital de fuera, que se Claro, sienta, inversión. exacto, que venga inversión, que se sienta tranquilo a la hora de realizar esas inversiones y al final crea mala fama, ¿no? Y lo estamos viendo. Lo hemos hablado muchas veces tú y yo, que percibimos alrededor nuestro una gran desbandada, ¿no? De gente como nosotros que se dedica a los infoproductos, que a lo mejor tiene pues, cierto nivel de facturación, unos rendimientos ya relativamente altos, y dicen, oye, mira, pues yo no tengo, si tengo compromisos familiares, no tengo una situación en la cual me tenga por qué quedar en España y me voy. A mí eso me parece respetable y Una oye, decisión puede ser personal. una decisión personal y se puede hacer y ya está. Eso me parece bien. O sea, si tú al final decides optimizar tu fiscalidad complementándolo con, pues, con un cambio de residencia fiscal,
yo creo que es interesante, ¿vale? Vuelvo a lo que hemos comentado antes. Lo que es peligroso, lo que puede llegar a ser peligroso en términos de no estar haciendo bien las cosas es mantenerte como residente fiscal en España intentando construir artificios, ¿no? O estructuras un poco artificiales. Porque Hacienda le da mucha importancia sobre todo a que nuestras empresas, si montamos una empresa, pues tenga una estructura. O sea, realmente sea una empresa que se ha creado, pues, pues, pues por eso, porque Pues queremos porque para dar un servicio, ¿no? para un Al final, servicio, porque claro. queremos crecer, porque la queremos, digamos, la queremos nutrir de, pues, trabajadores, una estructura que dentro de unos años, pues bueno, pues nos produzca no solo dinero y facturación, sino que también pues cierta estructura y estabilidad, ¿vale? Es cierto que es una noción, desde mi punto de vista, un poco arcaica y un poco anclada en lo anterior a Internet, por así decirlo, Mm. ¿vale? Porque esto también lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Desgraciadamente, la perspectiva que tiene la Agencia Tributaria Española y la Dirección General de Tributos en cuanto a lo que es un negocio simulado de una sociedad o una sociedad, digamos, sin estructura, ¿no? Pues a lo mejor en otros países como en Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, pues no se considera así, ¿vale? La sustancia, digamos, de la sociedad, pues es más fácil, digamos, de poder demostrar, aunque solo sea una persona que a lo mejor está con un portátil en su casa, programando, etcétera, ¿no? Y aquí no. Aquí, pues una empresa pues tiene que tener, pues eso, Cierta cierta estructura. estructura Y y más que... costes, además, claro. Eso es. Y eso, pues es una de las cosas también que yo creo que debe de ir cambiando, ¿no? Esa mentalidad, ¿no? De decir, monto una empresa y la empresa tiene que ser, pues, como era antes, ¿no? Con sus trabajadores, con su oficina, con... No, pues ahora ya sabemos que la economía es muy líquida y una persona en Estados Unidos con un ordenador portátil, pues te hace un impresón, ¿sabes? A lo mejor al principio pues oye, está el solo y tal, pero oye, si ya de primeras le estamos poniendo esas cortapisas, pues a lo mejor nos estamos perdiendo, yo qué sé, el próximo Facebook o el próximo, no sé, Claro. Twitter, ¿sabes? Entonces, yo creo que mm, ahí es donde la administración tiene que intentar colaborar y tiene que subirse al siglo XXI, ¿no? Que es donde yo veo que está más anclada en el pasado. Pero bueno, es con lo que nos toca lidiar y tenemos que saberlo también. O sea que es un punto importante. Esto también es otro de los puntos que hemos hablado muchas veces, ¿no? Es decir, monto una empresa y ya está, ¿no? Oye, caso concreto, vamos a analizar, vamos a ver cuáles son tus circunstancias, conoce los pros y los contras y luego ya toma una decisión y para adelante. Claro. Al final es que no es tan sencillo. Hablabas tú de que hay que modernizarse. Yo me acuerdo, Dani, que cuando yo me di de alta y veíamos el epígrafe del IAE, para la formación digital, para la formación que no sea reglada, no hay. ¿Cuántos códigos del IAE hay para el mundo del toreo, del arte taurino? Y sin embargo, no hay ninguno para esto, ¿no? Era como, de verdad me tengo que poner en otros servicios, era como, no me lo Sí. puedo creer, ¿no? Que Pero estemos... eso tiene una explicación. Es que los códigos de IAE me parece que son del año 84, ¿vale? O sea, la ley esta de haciendas locales creo que está desarrollado sobre esa ley y obviamente en el año 84 pues Pues esto como que no el toreo existía. estaba en boga y los negocios digitales no, y entonces tenías que darle pues un título a cada uno de la cuadrilla que toreaba, pero ahora me imagino que en el futuro pues tendremos el copywriter, tendremos no sé, Al menos que el... exista el infoproductor, ¿no? Que ya nos Sí, metería a todos ahí en... exactamente, pero no sé, lo mismo luego los tenemos divididos por categorías y tenemos, no sé, un montón de profesiones digitales ya con su numerito encasilladas y encuadradas, ¿no? Bueno, es otra de las reminiscencias estas que hemos hablado del pasado y un poco que están ahí, pues desde los años 80 y se habla mucho, ¿no? "Ah, hay que renovarlos, hay que tal", pero no se da el paso, así que bueno. Seguiremos esperando. A ver si antes de jubilarnos conseguimos tener un epígrafe del IAE. Yo creo que antes se acaba con el toreo que cambien los epígrafes.
Es más probable que no haya ya toreros y siga el Y que, epígrafe del toreo. sí, que se extinga de por sí, pero que no acabemos teniendo un epígrafe del impuesto a actividades económicas que sea acorde a a la multitud de profesiones que además que han salido desde esa época, que no son solo la parte de Efectivamente. negocios digitales, sino Sí, que también ha habido bastantes más, ¿no? Pero en este caso a mí me sí. llamó mucho la atención. Dije, no me lo puedo, o sea, Sí. fue un, Pues perdón. mira, por ejemplo, la profesión de periodista, que es una profesión de hace mucho, De siglos, ¿no? siglos, no ha tenido su epígrafe propio hasta hace poco. Se le encuadraba en el epígrafe de ceramistas, artistas, no sé qué, bueno, una especie de cajón desastre que creo que es el 861 del epígrafe profesional. Y bueno, ahora hace unos años ya tiene el propio que creo que es el 863 o 64. Bueno, pues todavía Y vamos, hasta que lleguemos a los infoproductores, imagínate, vamos por los periodistas. Quedan si unas esto tarda cuantas, tanto, me quedan parece unas que nos cuantas jubilamos antes. profesiones, quedan unas cuantas profesiones entre medias. Así que irá poco a poco. Totalmente de acuerdo. Dani, si alguien está escuchándonos y piensa, bueno, espera, que quería volver un poco al tema de la fiscalidad, así, lo que hablábamos antes de ilusión y evasión, y luego retomamos este tema, que la tenía en la cabeza, la pregunta se fue y Vale. acaba de volver. Decías tú que al final en España tributamos, ¿no? por las rentas mundiales. En el momento en el que eso cambie a tributación por nacionalidad, digamos que todo este tinglado de la ilusión, ¿no? Que creo que es una tendencia, ¿no? El ir hacia tributación por nacionalidad, así se acaban los paraísos fiscales, se acaba todo, toda esta tributación, que ilusión, todo esto que se está montando alrededor, se cae un poco, ¿no? O un poco del todo. Hombre, eso sería, vamos, para los estados, para la agencia tributaria española, obviamente sería, yo creo que es un sueño húmedo, desde luego. Pero no sé si llegará. Yo sí que creo que van a llegar normativas que hagan que para poder dejar de ser residente fiscal en España se endurezca la cosa. Ahora mismo solamente tenemos a los Estados Unidos y creo que a Etiopía como ¿Eritrea los o otros, Etiopía? Sé que o empieza por E, Etiopía o pero sí. Eritrea, sí, no sé. Pero bueno, realmente, o sea, como estado representativo son los Sí, está claro que es norteamericanos. Estados Unidos. Son aquellos que te hacen tributar por la nacionalidad. Entonces, obviamente, para un ciudadano americano, poder renunciar a su nacionalidad americana solamente por dejar de ser residente fiscal allí y pagar impuestos allí, pues yo creo que es una decisión complicada, ¿no? Para ellos. Sí. En cuanto a España, no sé si llegaremos a verlo, no sé si llegaremos a ser residentes por nacionalidad. Pero sí que es verdad que con todo este caldo de cultivo que se está creando en los últimos años, ¿no? De la salida de grandes patrimonios de España y patrimonios no tan grandes, pero sí cerebros importantes, ¿no? Claro, un Como talento, ¿no? Al final se escapa el talentos, talento. sí, gente que abraza el nomadismo digital y que al final pues se va y sobre todo es gente joven, gente que ha estudiado, gente que tiene proyectos interesantes y que al final los desarrolla y los pone en práctica en otros países, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando de verdad haya cierta carencia por parte de la Agencia Tributaria Española de poder recaudar aquí, o sea, cuando, digamos, estemos más exprimidos, bueno, pues puede ser que De intente lo que ya buscar. estamos, ¿no? De lo que ya Claro, estamos. exacto. Intenté buscar en esos nuevos caladeros. No sé si intentando de alguna manera volver a atraer a esas personas que se han ido o paralelamente reteniendo para que los que intenten irse lo tengan más difícil. Yo entiendo que para poder repescar ese talento lo que tendrán que hacer son políticas Flexibilizar. tributarias atractivas, ¿vale? Posiblemente similares a las que han puesto en marcha países de nuestro entorno, como Portugal hasta hace poco, con Mm, el NHR portugués, que ya han anunciado que se va a que va a acabar. dejar de aplicarse, ¿vale? Son medidas que, bueno, como hemos visto en Portugal, logran atraer mucho talento y Y no sé mucho si dinero. dinero, sí, no sé si luego en términos absolutos de captación, ¿no?
de recursos y en cuanto a números totales de recaudación, si será mucho lo que se recaude o no, pero sí que es verdad que, bueno, pues que al final hacen como un poco una trampa de estas de atrapar las moscas, ¿no? Que te ponen el papel con la miel y al final al rico sabor de la miel pues acaban yendo, ¿no? Las moscas, todos estos nómadas, ¿no? Y en el momento que están ahí pues ya cierran el cepo y dicen, bueno, pues ahora lo vas a tener más difícil para salir o ahora que estás aquí pues vamos a modificar la tributación o la reglamentación que a lo mejor te pueda afectar, ¿vale? Pero bueno, que esto es muy viejo y siempre ha ocurrido así, ¿vale? Sí, yo creo que Un esto poco va como en ciclos, ¿no? sí, se vuelve un poco también al tema de lo de la inseguridad jurídica que hemos antes comentado, ¿no? Sí que es verdad que si España tiene fama a lo mejor de ser un país en el que estas cosas ya han pasado y pueden volver a pasar, pues haya gente que sea más reticente a volver y no caiga en la trampa o no diga, oye, yo ya me lo sé y me quedo por ahí fuera. No lo sé, lo veremos. Lo Yo, veremos, yo efectivamente. creo que, yo creo que España tiene todas las condiciones para ser. Si lo ha hecho Portugal, que Portugal pues, es un país similar a España, pero mucho más pequeño. O sea, España tiene más recursos, mejores infraestructuras y mejores servicios. Podría aplicarlo perfectamente. Y seguramente que sería un gran acelerador para nuestra economía, pero bueno, no depende de nosotros. No. Yo Si de lo nosotros dependiera, veo. ya lo habríamos hecho antes, Sí, probablemente. sí, seguro, yo lo veo como algo muy interesante, ¿no? O sea, poder atraer todas estas profesiones nuevas bueno, que ya no son tan nuevas, ya son profesiones, pues esto, que ya están consolidadas Mm. y que al final lo que buscan es eso, buscan un sitio en el que establecerse por un tiempo, poder crecer, poder desarrollar pues sinergias con otros mm, nómadas digitales o con otras personas que a lo mejor estén en su misma situación y al final eso crea hubs de talento, hubs tecnológicos y que sería interesante que se pudieran explotar aquí en España. Y encima además lo podríamos hilar y lo podríamos unir con el problema que tenemos en algunas capitales de provincia, de algunas regiones en España, con el tema de la España vaciada, de la falta a lo mejor de oportunidades en ciertas zonas, ¿no? Del Claro. centro de España, Castilla, Extremadura, etcétera. Sería súper interesante si se pudiese, digamos, desarrollar algo así en zonas más castigadas. No tendría por qué ser Madrid o Barcelona. Yo hablo ya, pues O bueno, Málaga, ¿no? Que es sí, claro, el que Málaga, está sí, ahí, que ahora es el está, más moderno ahora sí, mismo. ahora mismo Valencia también con su marina de empresas. Bueno, pues oye, estaría bien que los políticos le dieran una vuelta y que a lo mejor pues, se pudiera tirar por ahí, pero bueno, habrá que, habrá que Habrá dejarlo que ahí, a ver si confiar. Ahora nosotros lo recogen, dejamos ahí como una recogen el idea. guante, sí, claro, oye, es una Claro. idea, pero yo creo que, ya te digo, si lo han puesto en práctica nuestros vecinos y me consta que hay otros países que le están dando vueltas. Decían que Italia también le estaba dando vueltas. No sé. Es que, Claro. bueno, pues no se trata tampoco de hacer dumping fiscal ni de hacer cosas, digamos, raras, pero sí, oye, de intentar entender cuáles son las necesidades de los autónomos, las necesidades de los emprendedores y poder hacerles las cosas un poquito más fáciles, ¿no? Nada más. Y que no tengas una presión fiscal tan alta, ¿no? Porque al final, vale, uno se plantea montar una empresa cuando por un Sí, lado tiene una presión fiscal inmensa y dices que esto al final estoy trabajando con perdón para Hacienda, ¿no? O sea, al final sí. estoy realmente se está llevando casi, vamos, la mitad o más de la mitad, dependiendo de cómo te toque, de lo que estás generando, ¿no? Entonces llega un momento en que dices, bueno, pues tengo que de alguna manera optimizar esto, ¿no? Porque yo Sí, fíjate facturo que y quiero vivir de ese dinero, no pagar la mitad. sí, sí, totalmente. La verdad es que todos tenemos un poco esa sensación, ¿no? De que tenemos una presión fiscal muy grande, pues lo que tú dices, que al final estamos, digamos, trabajando un poco para ese socio que nos hemos echado, que se lleva entre el 25 y el 40% de lo que ganamos, que es la agencia tributaria. Y sí, tienes razón, hay mucho de eso. Pero también es verdad que que se están intentando aprobar medidas que sí son atractivas para el emprendimiento y para
las personas que quieren crear negocio de aquí al futuro. O sea, por ejemplo, el tema que se ha ya lanzado, que quieren que entre en vigor en 2025, que es el de la franquicia de IVA. Sí. Si tú facturas menos de 85.000 euros, muy probablemente no vas a tener que ingresar el IVA, no vas a tener tampoco que presentar los modelos fiscales de IVA, etcétera. Vamos a ver cómo se argumenta, ¿no? En Vamos el a ver cómo lo reglamento. transponen aquí, ¿no? Y al final en qué Exactamente, se pero convierte. bueno, a priori parece una buena idea porque eso también, digamos, hace que los pequeños autónomos o los que estamos empezando, etcétera, no tengamos a lo mejor tantas cargas administrativas, no tengamos que estar pendiente de tantas cosas. Bueno, pues puede estar bien. Luego se ha bajado el impuesto de sociedades para el año 2023 al 23% para las empresas que facturaron menos de 1 millón de euros en su ejercicio anterior. Si luego montas una sociedad nueva, los 2 primeros años tienes una bonificación en el impuesto de sociedades que es del 15% en vez del 25%. Si te das de alta como autónomo, hay una reducción del 20% en tus 2 primeros ejercicios que son positivos. O sea, hay cosas, se hacen cosas y hay deducciones, etcétera. Pero sí que es verdad, primero, que tienes que conocerlas, que tienes que aplicarlas, que tienes que saber aplicarlas, y luego es verdad bueno, pues que si ganas mucho, si estás, es muy fácil, por desgracia, digamos, pasar de ese tramo en el cual eres, estás, digamos, por debajo de la media o en la media a estar ya en escenarios de tributaciones de IRPF altas o medias altas o muy altas. Ese es quizá el mayor problema, ¿no? Se carga mucho la tributación sobre los que estamos en el medio, por así decirlo. En Sí. el medio se nos trata enseguida, digamos, como a ricos, ¿no? A personas que a lo mejor tenemos rentas medias o medias altas, ¿vale? Entonces, por ahí yo creo que es quizá por lo que más nos quejamos o por lo que más se quejan mis clientes, gente que yo conozco, gente que yo tengo, gente que está un poco en nuestro perfil. Yo, Por ejemplo. yo ¿Vale? Entonces, también. que quizá ahí es donde quizá fueran más efectivas esas políticas de ayuda fiscal, ¿vale? Mm. Pero chocan pues con la recaudación, claro, porque la gente Claro, porque es que, mucho más fácil recaudar claro, a un autónomo que recaudar a una gran empresa y a nivel de IRPF es sí, facilísimo, es sí, facilísimo. exacto. Y luego hay otro problema que es también que, pues, hay, la agencia tributaria, digamos, invierte la carga de la prueba. Cuando tú tienes que demostrar algo, por ejemplo, que un gasto es deducible, tú ya sabes que, pues al final eres tú el que tienes que probar que ese gasto es deducible y no es al revés, no es que ellos tengan que probar que no es deducible. Entonces, se convierte en una lucha al final de poder con ellos, son tremendamente estrictos, muchas veces no te dejan deducir cosas que tú y yo sabemos que al final son cosas que son necesarias Y para el son necesarias negocio. para el negocio, Por ejemplo, pero que tengas una línea única de móvil, pues no, oye, tienes que tener dos, una para el trabajo y otra para casa, para tu vida privada. O yo qué sé, el Internet, los trabajas desde suministros de tu casa, pero al casa, final solo tampoco te puedes vale. deducir un pequeño porcentaje, un 30% sobre el porcentaje de afectación de tu vivienda. O sea que al final son cosas ridículas, ¿no? Y eso me consta que tampoco pasa en nuestro entorno, ¿no? O en países como Estados Unidos, donde seguramente poder justificar que esos gastos son deducibles, pues son mucho más laxos con ello y bueno, pues tú lo puedes deducir porque realmente son cosas que no estamos hablando de que te has ido de vacaciones, No, no estamos estamos hablando hablando de que te de, has ido ahí a un hotel, claro, tal, no sé qué, o que estás pagando la comida ahí, yo qué sé, con tus amigos, o no, oye, son cosas que al final pueden tener justificación, pero son muy difíciles de justificar y muchas veces pues o no las metemos como gasto por no arriesgarnos o si las ponemos, pues la agencia tributaria es implacable y vamos, es casi imposible en primera instancia poder demostrar que ese gasto pues tenemos derecho a deducirlo. Y claro, pues al final pues te cansas, empiezas, alegas, recurres tal y luego pues al final no lo dejas y pagas porque al final te cuesta más
a lo mejor ir a un procedimiento judicial que el pagar y ya está, porque al final te va a costar más o menos lo mismo el abogado, el procurador, etcétera, lo que tengas Sí, que que lo que pagar. tienes que pagar. No, y también juegan con eso, ¿no? Pero sí que es cierto que así como la justicia se supone que tienes la presunción de inocencia, con Hacienda tienes la presunción de culpabilidad directamente. Tienes Sí, que ser tú el que... en el ordenamiento jurídico, o sea, en la fiscalidad, en el ordenamiento tributario, como te decía, se dice que la carga de la prueba está invertida y básicamente es una forma de decir en bonito y en lenguaje jurídico que lo que has dicho tú, que eres culpable hasta que tú demuestres Hasta lo que demuestres lo contrario, contrario. hasta que Hasta demuestres, que exacto. demuestres lo contrario. Así Así que, pues que sí, fijaros que cuán importante es también que estos gastos que tenemos, que sabemos que en alguna manera lo puedes deducir porque son 100% afectos a tu actividad, de alguna manera tengas todos los comprobantes, ¿no? O tengas toda la documentación, sí. tengas todo a tu alrededor para que puedas demostrar que eso es así. Sí, sí, no solo los compro, no, o sea, la deducibilidad la vas a tener que demostrar primero con una factura, Mm. segundo, con la contabilización en tus libros de esa factura y correctamente, o sea, contabilizándolo en el libro de gastos, con su fecha, con su NIF, con el nombre de la empresa, la base imponible, el IVA, etcétera. Y luego después, si son gastos de difícil justificación, yo sí que te recomendaría siempre pues, que aportaras o que guardaras, por ejemplo, correos electrónicos, si es un viaje que tienes que hacer para ver a un cliente y tienes que justificar pues, el pago de un vuelo, de un tren o de lo que sea, o yo qué sé, si es una reunión que has tenido con un cliente en un restaurante y le has invitado a comer, pues que haya justificación también de que ha habido un cruce de correos, de que le has invitado. Incluso antes se pedía que la factura del restaurante la firmara también el cliente, etcétera. Bueno, a ver, ya ahí eso es un poco rizar el rizo, pero bueno, que siempre que intentes, digamos, construir tu defensa previamente porque luego después se te olvida. O sea, luego Vamos. si Y como a te pueden venir 5 años posteriori, después, claro, si luego vienen 1, 2, 3, 4 años después, lo que sea, pues es que no te acuerdas, ¿vale? Entonces es mejor, pues mientras te abres la carpetita donde vas poniendo tú las facturas de tus gastos deducibles, pues hacer un pantallazo de esos emails o guardar copia o etcétera. Incluso cuando, digamos, te están prestando a lo mejor servicios, es muy común en nuestra profesión que contratemos a través de plataformas de freelance a mm, personas que están trabajando pues en el extranjero. Estoy hablando desde España, ¿no? Pues, por ejemplo, a gente de Latinoamérica. Entonces, no sabemos muy bien si esa persona en su país de origen está de alta como autónomo o tiene una situación regularizada, ¿vale? Pero bueno, tenemos esa factura que a lo mejor hace Upwork o la plataforma que sea, ¿vale? Pero muchas veces Hacienda lo que pide es que justifiques qué trabajos te ha hecho. Si, por ejemplo, has contratado un copy, pues guarda los emails que has cruzado con ese copy en el cual él te ha dado pues las primeras ideas de los copies para tus anuncios. O si el tío lo que es un diseñador, pues esos bocetos que te ha hecho en Canva, etcétera. Porque eso también puede justificar a veces que esas facturas puedan ser deducibles, porque a veces te las pueden poner en duda, ¿de acuerdo? Así que bueno, es un pequeño consejo y nada más, pero vamos, yo creo que es importante. es muy importante tener esa parte. Con esta pedazo de introducción de, madre mía, ¿cómo estamos a nivel de fiscalidad? Dani, ¿podemos dar a la gente algunos consejos prácticos? ¿Alguien que quiera emprender de cero? Más allá de que es, bueno, déjame hacer una pregunta Vale. y luego ya vamos con esto. ¿Es cierto que no tienes que darte de alta en Hacienda y en la Seguridad Social si tus ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional? Estamos hablando de España. Perdonadnos de Sudamérica y otros países que nos toca aquí. Esto era muy difícil hacerlo internacional. Ya es difícil hacerlo en Sí. España, internacional ni te cuento. Bueno, esta es la pregunta que más me han hecho, yo creo, a lo largo de la historia. 2023 o 2022, ¿no? Básicamente. Mira, yo llevo dedicándome a esto desde el año 2007, ¿vale? Pero te puedo decir que, no sé, desde 2000, bueno, desde que me dedico a los negocios online, que viene siendo desde 2014 más o menos, 2015, yo creo que esta pregunta, si no me la hacen todas las semanas, poco falta, ¿vale?
A ver, no hay una legislación, no hay un reglamento, no hay una ley que diga negro sobre blanco que tú no te tengas que dar de alta de autónomos si no llegas al salario mínimo interprofesional, ¿vale? Eso no está en nuestro ordenamiento jurídico, ¿vale? Lo que pasa que hasta hace poco, hasta enero del 2023, había, digamos, se admitía, ¿no?, por parte de la administración que si tú no cumplías el requisito de la habitualidad y el requisito de la facturación por debajo del salario mínimo interprofesional, no te tenías que dar de alta como autónomo en la seguridad social, En ¿vale? No Hacienda tenías que sí, pagar, exacto, ¿no? no tenías que pagar el recibo de autónomos, el RETA, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se consideraba que tú estabas realizando pues, una actividad que no era habitual y por tanto era algo así como que estabas dedicándote a un hobby, ¿vale? Pero tenías que tú demostrarlo. Estamos en las mismas. Esto viene porque la seguridad social comienza a requerir a autónomos que no se habían dado de alta y estos autónomos comienzan a ganar en los juzgados a la seguridad social y al final hay sentencias que dicen esto. Como no es habitual la actividad y ganas muy poquito dinero, no te tienes que dar de alta en el RETA, ¿vale? Pero no, pero esto no aplica a todos los casos, ¿vale? Claro. O Esto, sea, tiene que ser los volvemos a lo de ingresos antes. esporádicos, o sea, no, no Claro, hay tiene que que ir a, ser claro, hay que ir al todos los caso, meses una cantidad. eso, hay que ir al caso concreto, ¿vale? Y luego ocurre otra cosa, ¿vale? Que nosotros estamos hablando de negocios digitales, ¿vale? Que esto la gente no lo entiende, pero hay que darle otra perspectiva, ¿vale? Desde el punto de vista de Hacienda, ¿vale? La Dirección General de Tributos tiene muchísimas consultas que dicen que actividades como grabar vídeos en YouTube, salir en TikTok y monetizar, hacer afiliación, no sé, todas estas cosas, ¿no?, que hacemos los infoproductores se consideran actividades económicas, ¿vale? Aunque no la hagas muy habitualmente, ¿vale? Incluso tener una página web para poder ofrecer servicios, aunque no la estés monetizando, aunque no estés ganando dinero, pero tú tienes tú la construyes con la idea de tener una recompensa económica, de acabar ganando dinero y además la habitualidad está, lo que se dice, intrínseca. ¿Por qué? Pues porque al final tú echas a correr una página web y al final pues la tienes que actualizar, estás sobre ella, tienes que pagar el hosting, tienes que, si no lo haces tú, pues tienes que contratar a alguien que te la mantenga. Si empiezas a hacer publi, por ejemplo, compras Google Ads o Facebook Ads o lo que sea y le estás metiendo gasolina al posicionamiento de la web, pues todo eso es, digamos, dinero que tú estás metiendo en tu negocio, ¿vale? O sea, que ahí no vale el decir, no, es que yo no lo estoy haciendo de manera habitual. No, no, no. Es que ya se entiende que eso está automatizado y por tanto, digamos, hay una habitualidad intrínseca en ese negocio, ¿vale? Y luego, en cuanto a la seguridad social, ha pasado una cosa en enero del 2023, que es que ha cambiado la forma en la cual vamos a pagar la cuota de autónomos, ¿vale? La que estamos Eh, pagando, la cuenta de la que estamos autónomos. pagando, esa vez. En enero del 2023 entró una nueva forma de pagar la cuota de autónomos en función de nuestros rendimientos netos. La idea es que de aquí a 3 años nosotros paguemos en función de lo que ganamos, ¿vale? Lo que pasa es que hay un periodo de transición de 3 años porque digamos que hay que adaptar, ¿vale?, a la forma en la cual la seguridad social va a poder conseguir esa información para saber exactamente qué cuota tenemos que pagar, ¿no? Digamos que todavía la tecnología está un poco inmadura porque Pero aquí se se pondrán las pilas implican dos rápido. administraciones. Claro, por un lado, Hacienda, que le tiene que proporcionar esos datos de rendimiento a la seguridad social, y por otro lado, la seguridad social. Se van a tener que entender y pues seguramente de que aquí a 3 4 años, en tiempo real, la seguridad social tendrá esos datos. De momento, ¿qué tenemos? Pues tenemos una serie de tablas en las cuales nosotros decimos, bueno, nuestro rendimiento neto es
ingresos menos gastos, ¿vale? Lo que vamos a ganar al mes son, no sé, me lo invento, 5.000 euros. Vale, pues me voy a ir a la tabla y en el escaloncito voy a buscar 5.000 euros y me va a decir la base de cotización que yo tengo que marcar y la cuota que me va a tocar pagar, ¿vale? Dentro de la base de cotización, pues hay un baremo, una base mínima y una máxima, y tendremos que estar entre medias. Y en función de eso, pagamos una cuota, ¿vale? Luego después la Seguridad Social, cuando tenga los datos definitivos, que los tendrá cuando hagamos la declaración de la renta, pues dirá, oye, muy bien, lo has hecho muy bien, has acertado y has pagado lo justo, no tienes que hacer nada más. O dirá, me has pagado de menos porque te has equivocado de escalón y resulta que has ganado más, tus ingresos han subido y me tenías que haber pagado 1.000 euros más. Pues te mandará una carta y tendrás que pagar, tendrás un plazo de un mes para pagar y, digamos, hacer una rectificación. No te van a sancionar ni te van a cobrar intereses, pero tendrás un plazo, ¿de acuerdo? Y lo mismo si has pagado de más. Te van a mandar una carta y te van a decir, bueno, pues te vamos a devolver porque te has pasado en tu cotización. Obviamente, para devolverte van a tener un plazo Un poquito más de 30 más días amplio, seguro, sí. sí, sí, sí. Sí, seguramente que tengan 6 meses para devolver, Con ¿vale? suerte, con suerte. Con suerte, sí. Pero bueno, así es como va a funcionar. ¿Y esto qué ha hecho? O sea, todo este rollo para contar una cosa que están ya comentando los expertos, ¿no? Es muy probable que se vayan a cargar toda esa presunción que hemos hablado antes, que había antes, de la no habitualidad y lo de estar por debajo del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Pues porque el legislador ha sido muy cuco y ha dicho, pues voy a hacer dos tablas. Voy a hacer una tabla de salario mínimo interprofesional para arriba y otra para la gente que está No llega. facturando muy poquito, muy poquito, muy poquito con su emprendimiento, del salario mínimo interprofesional para abajo. Y esto se ha vendido como, ah, mira, es que claro, si ganas muy poquito solo vas a tener que pagar esta cuota de 80 euros o de 70 o de lo que sea, ¿vale? Pero ¿qué hace esto? Esto lo que le da es a los jueces un baremo, ¿vale? ¿Por qué los jueces antes decían que no era necesario darse de alta como autónomos en el RETA, pagar el RETA, cuando era una actividad que no era habitual y que estaba por debajo del salario mínimo interprofesional? Porque no tenían capacidad para cuantificar, Claro. ¿vale? ¿Cuánto era eso? Pero ahora hay una tabla y ya van a poder decir, hijo mío, ya sé que tú a lo mejor no estás ganando mucho y no es una cosa muy habitual que hagas, pero es que la Seguridad Social dice que hay una tablita que si ganas 4 duros, pues tienes que cotizar por esto, ¿vale? Por lo tanto, todo este rollo para decir que Y no. te tienes que dar de alta, lo siento mucho. En España ahora mismo las cosas están así. Si estás haciendo actividad económica, desde el minuto uno deberías de estar dado de alta, ¿vale? Deberías. Yo entiendo que luego, pues la gente diga, joder, es que si tengo que pagar 80 euros al mes de autónomos y estoy en YouTube y me está pagando 50 YouTube por hora, pues no, es que no me compensa, ¿vale? Claro. Pero Que eso se ya es puede dar otro, el es caso, otro ¿eh? debate, sí, sí. Ese es otro debate y yo lo entiendo, ¿vale? Y yo lo entiendo. Y si la gente al final no regulariza su situación desde el principio y empieza en plan pirata, pues oye, pues lo respeto, pero que sepan que, Que puede pues, tener consecuencias. que puede haber riesgos, ya está. Claro. ¿Que les van a ir a buscar? Pues obviamente, seguramente, Hacienda no esté en esas, porque ahí pues poco puede rascar, ¿vale? Pero sí que mi consejo es, si no te das de alta desde el minuto uno, por lo menos intenta regularizar tu situación lo antes posible cuando al menos te sea rentable, ¿vale? Vale. Yo, de hecho, fue una de las cosas que después de hablar con Dani en una sesión hace 3 años, dije, bueno, pues venga, me doy de alta de autónomas. Y efectivamente he estado pagando mucho tiempo autónomo, gastando más en la parte del pagar la cuota que lo que estaba realmente Sí, ingresando, ¿no? Al final, bueno, pues es una decisión, en mi caso mm, personal, pero sí. volvemos a lo mismo de dormir tranquila, ¿no? Yo creo que en eso también tiene su punto. Bueno, pues con esto hemos respondido, aparte de lo que quería preguntarte, ¿no? De cómo montar un emprendimiento, luego a nivel de empresa tiene un poco más de papeleo, a nivel de registros y demás, pero Mm. primero sería darte de alta en la Seguridad Social y en Hacienda, ¿no? Esos son como los pasos principales para poder empezar a facturar, que es el objetivo. Sí, exactamente.
En cuanto a empresas, bueno, ahora realmente ya no es tan complicado como antes, ¿no? Tú puedes ir a un punto de ayuda al emprendedor, a un punto PAE, y puedes dar de alta una sociedad relativamente rápido, ¿vale? Además, hace unos años, no, miento, hace año y medio o así, creo que fue octubre del 22 cuando se puso en marcha la ley, pues justo hace un año, sí. Estamos en octubre del 23, que acabamos, bueno, noviembre. La ley Crea y Crece, que tuvo mucha repercusión y que básicamente una de sus medidas estrellas, que puedes constituir una sociedad sin capital social. Antes eran 3.000 euros y Ujú. ahora puede ser menos, ¿vale? Puede ser 1 euro o 3.000 o menos, lo que quieras, ¿vale? Y eso, bueno, pues puede animar a la gente, ¿no? A lo mejor a lanzarse a constituir una sociedad de una manera pues, más rápida y lo puede hacer, ya te digo, relativamente rápido. Em, las obligaciones son similares cuando montas una sociedad, pero sí que es verdad que tienes que llevar una contabilidad más seria, por así decirlo. No vale con registrar los ingresos y los gastos, sino que tienes que llevar una contabilidad que se dice adaptada al Código de Comercio y por tanto tienes que llevar también un control de tesorería, de las cuentas corrientes, ¿no? Vinculadas a la empresa, tarjetas de crédito, no sé, financiación que puedas haber pedido en la empresa, líneas de crédito, si has pedido un préstamo, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene un poquillo más de enjundia, un poquillo más de gasto, ¿no? Ya Mm. sabes. Lo sé. Y luego, pues tienes que también, como obligaciones administrativas, tienes que registrar anualmente los libros contables y las cuentas anuales una vez al año, ¿vale? Cuando se aprueban. Y bueno, pues eso tiene un coste del registro mercantil que, bueno, viene a ser unos 60 euros más o menos al año. O sea que un poquito más sí te va a costar, ¿vale? Pero vamos, que hoy en día pues es más sencillo que hace unos años, la verdad. Sí, y se tarda menos. Doy fe porque yo en enero constituí la empresa con Dani y Mm. al final en un mes, ¿no? Básicamente lo Sí, conseguimos. sí, en un mes estaba ya rodando y ya estabas vendiendo, así que... Era el objetivo, si no, ¿para qué? Exacto. Si no, ¿para qué? A nivel de preparación de cuentas y demás, estabas contando, ¿no? Está claro que hay que llevar una contabilidad con el plan contable vigente en España, Mm, con toda la casuística que tenga, presentar después las cuentas en el registro, impuesto de sociedades. Y mm. esto también, y a los emprendedores también les aplica las declaraciones trimestrales, ¿no? De IVA y de IRPF. Sí, eso es. Las declaraciones trimestrales en cuanto a la diferencia que pueda haber entre empresa y autónomo, pues son muy similares. Obviamente, lo único que la sociedad no presenta declaración de IRPF trimestral, ¿vale? El autónomo sí puede tener que presentarla. Normalmente es cuando no estás realizando una actividad profesional, porque cuando tú estás realizando una actividad profesional y tienes la mayoría de tus clientes que son también empresas o profesionales, tú le vas a emitir una factura con retención y tu pagador va a retener un porcentaje de esa factura, que suele ser el 15%, que es la retención general, y no vas a tener entonces que presentar ese modelo de IRPF trimestral, ¿vale? Pero por lo demás, los mismos modelos. El modelo 303 de IVA, el modelo 349 en el cual tú pones las operaciones intracomunitarias, por ejemplo, las facturas de Google, las facturas de publicidad de Meta, bueno, pues todas estas empresas que ya conocemos, que están casi todas domiciliadas Buena. en Irlanda, Curiosamente. curiosamente, y nada más. Y luego puede ser que a lo mejor si tienes empleados o tienes algún freelance que colabora contigo y que sea español, tengas que hacer el modelo 111 de retenciones, ¿vale? Que simplemente es, pues eso, esas retenciones de las facturas de este freelance que digamos, no le estás pagando, pues las tienes que ingresar en Hacienda a su nombre, ¿vale? Y luego hay otro modelo que es el modelo 115 de retenciones, pero del alquiler. Por ejemplo, si tienes una oficina o un local alquilado, y la persona que te alquila el local te hace una factura, pues el 19%
del alquiler lo tendrás que ingresar en Hacienda a nombre de esta persona o de esta empresa que te alquila el local, ¿vale? Así que nada, vamos, son 4 modelos, hay que conocerlos, pero bueno, Que tampoco son tan que complicados, ¿eh? no, que no son tan complicados. Hombre, el modelo 303 de IVA quizás es el que sea un poquillo más complicado porque va a depender un poco las casillas que tengas que rellenar, de los distintos porcentajes de IVA que tengas que aplicar, de si son operaciones que son de Exentas o fuera, no. exacto, si Pero, son exentas, si son intracomunitarias, si son exportaciones, etcétera. Cada uno va en una casilla. Pero obviamente hoy en día la mayoría de bueno, todos los programas de contabilidad que usamos, pues al final, digamos, si tú has registrado bien la factura y la has contabilizado bien, luego lo va a llevar bien al modelo fiscal, sí. ¿vale? Entonces, tampoco hay tanta preocupación por eso. Oh, y si no, siempre podemos contar contigo, que es lo que yo hago, que es mucho más fácil. Pues sí, no, no, sí, sí, nosotros, hombre, aunque normalmente los programas no fallan, pero hay que chequearlo, ¿vale? Sí. Porque siempre, yo qué sé, muchas veces no, pero alguna vez puede ocurrir que haya una actualización del programa y que, pues, por cuestiones técnicas se te haya movido de una casilla a otra una cantidad y digas, ostras, y esto de... Pero vamos, que bueno, pues que es lo normal y que hay que chequearlo, ya está. Genial. Dani, estamos grabando el podcast en noviembre, se publicará en diciembre. ¿Qué tiene que tener la gente en cuenta, así como muy en mente, de cara a cerrar el año que estamos en curso? ¿Qué tendrían que pensar? Bueno, ya encaramos la recta final, ya hay pocas cosas, ¿no? que se puedan hacer si no se han hecho ya, ¿no? Eh, yo les diría que, bueno, si son autónomos, profesionales, yo les invitaría a que entraran en la página web de Hacienda y utilizaran el simulador de renta web, ¿vale? Es el simulador de la declaración de la renta. Y aunque no está aprobado, digamos, con los números del próximo año, ¿vale? Sino que está con el del año pasado, pero si Bueno, es una mete, estimación, ¿no? sí, si mete sus facturas, si mete sus ingresos, sus gastos, le va a poder dar a lo mejor una idea de ahora mismo cómo está, en qué situación está. Y eso le va a poder permitir a lo mejor tomar decisiones en el próximo mes de noviembre y diciembre en cuanto, oye, pues a lo mejor le interesa dar más gasto, le interesa, no sé, hacer esa inversión que a lo mejor ha estado posponiendo o contratar a esa persona que a lo mejor necesitaba, porque a lo mejor, bueno, pues le va a permitir bajar un poco su cifra de beneficio y le va a permitir también, bajando esa cifra de beneficio, pues estar en una tributación más baja, ¿vale? Cuestiones como, por ejemplo, hacer aportaciones a los planes de pensiones, aunque ahora mismo ya es muy poquito lo que se puede aportar, Mm. 1.500 euros, no es nada, ya sabemos que eso pues prácticamente se ha desmantelado, ¿no? Que era Sí, el plan de pensiones ya se ha muerto, como aquel que dice. exactamente. Mm. Y bueno, también puede jugar, a lo mejor si es una persona que se dedica a comprar acciones en bolsa, etcétera, si tiene acumuladas pérdidas, a lo mejor de años anteriores, ¿vale? Porque a lo mejor en algún momento del pasado, en otras declaraciones de la renta, vendió con pérdidas esas acciones y a lo mejor ahora le está yendo bien en bolsa, puede a lo mejor vender esas acciones con beneficio para poder compensar esas pérdidas que tiene acumuladas, ¿vale? Eso lo tendría que ver. No sé, son algunas ideas así a la pluma que se me ocurren. Y si hablamos de sociedades, pues algo similar. Sobre todo las sociedades, lo que yo le invitaría es a sacar una cuenta de pérdidas y ganancias, un poco estimando a lo mejor lo que puede ganar en los 2 próximos meses y los gastos fijos que pueda tener para ver en qué situación está, si tiene mucho beneficio, pues intentar adelantar a lo mejor esos gastos que a lo mejor está posponiendo. Ahora es lo típico, ¿no? Puedes a lo mejor pagar todas aquellas cosas, herramientas que a lo mejor tienes que necesitar para tu ejercicio, el ejercicio de tu actividad, pues oye, pues a lo mejor puedes pagar una anualidad o no sé, tienes que ver este tipo de cosas. Y
y poco más se puede hacer. La verdad es que No, poco más. estamos A muy ver, esto, restringidos, esto pero tendríamos, estamos muy restringidos. Esto lo ideal sería hacerlo cada trimestre para que fueras viendo cómo vas y que tuvieras sí. un margen de maniobra. Pero de Mm. cara sobre todo a la persona física, no la jurídica, al autónomo y no a la empresa, el hecho de hacer esta simulación de renta web, desde luego lo que te va a dar es, no, te va a evitar el sustazo de junio del año que viene, ¿no? Que es cuando de Sí, repente ves eso es, eso es. eh, por lo menos te da la opción de, bueno, voy a prever, voy a dejar el riñón en maderación para poder dejarlo después. Eso es. Por lo menos ya te vas haciendo una idea, ¿no? Y luego, pues oye, pues a lo mejor también te puede permitir decir, oye, ya sé que me va a tocar pagar entre esto y esto, pues voy guardando un poquito en Claro. los próximos 6 meses y a lo mejor lo voy retirando ahí en una cuenta y luego cuando llegue el 30 de junio, pues a lo mejor lo puedo pagar o puedo pagar en 50 o sea, el 60% si lo decides fraccionar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquillo lo que podemos, No, no se puede podemos hacer decirle, mucho más. ¿no? Pero sí Habría que ver que, cada caso, es lo que ha dicho claro, no, antes, luego hay que ver pero cada caso de cada persona. Por eso yo también me senté con Dani para ver números, ver cómo estábamos, qué podíamos hacer, si íbamos bien, qué teníamos que tocar. A ver, si íbamos bien, yo miro las cuentas. Dani me lleva la contabilidad, pero yo tengo acceso y las miro de vez en cuando. Esto, por favor, todos deberíamos de echar un ojo. No es porque desconfíes, sino porque estás al día de tu negocio sí, y sí, tienes un sí. margen, de maniobra. Sí Mm. que es cierto que esta parte de fiscalidad, sobre todo hablo de los emprendedores, yo es que como soy una rara avis que lo estudió, le gusta y lo ha hecho, es una cosa aparte, pero esto a los emprendedores toda esta parte de contabilidad nos da como entre ictericia, dolor de cabeza Mm. y repulsión. Y sin embargo es con lo que te estás jugando los duros. Así que por favor, no lo dejéis de lado, ¿vale? No lo dejéis de lado, que es importante cuidar esa parte para evitar sustos, disgustos y dolores. ¿Que a Hacienda le pagaremos en junio? Bueno, pero si ya sabes cuánto es, pues bueno, digamos que el golpazo duele un pelín menos. Pues sí. Hay un libro muy bueno que viene muy bien al caso este que estás comentando, que se llama Cómo entender balances de un vistazo. No Fíjate. me, no me acuerdo quién es si no ya Lo, para lo que lo buscamos y puedas, lo dejamos en las notas sí, del ya te podcast. lo diré para que lo pongas, porque es un libro que está muy bien, sobre todo para personas que no saben de contabilidad ni saben de temas de leer balances, etcétera, y te lo hace muy ameno, con ejemplos, y sobre todo te da pues, una forma de aprender cómo leer balances, pues, muy sencilla, ¿no? Y es importante que sepamos algo de contabilidad y algo sobre todo de interpretar los balances y la información fiscal y contable que nos da nuestro negocio, porque tampoco lo podemos fiar todo a lo que nos diga el asesor, ¿vale? Eh, Oye, el asesor seguramente sea muy bueno, pero Pero pues es al humano. final es humano, se puede equivocar y luego también pues tiene pues muchos clientes. A veces pues yo qué sé, le estás hablando de una cosa, pues equivocarse Y es de de creer, otra. exacto, Y creer que estamos hablando de un negocio y es otro. Pues, lo que quiero decir es que el asesor es el que te va a ayudar o te va a intentar hacer que comprendas, ¿no? O descifrarte un poco la información, pero que el responsable del negocio al final eso tiene que es. ser uno, ¿vale? Tiene que ser uno. No puedes cargarle la responsabilidad a un asesor externo, por mucho que le pagues, ¿vale? De hecho, por Entonces, eso se llama asesor. claro, exactamente. Él está ahí para ayudarte y tiene que hacer bien su trabajo, pero realmente la obligación de conocerlo y de tenerlo en mente es tuya, ¿vale? Aunque tú luego cojas y le plantees cosas, que eso nos gusta mucho a nosotros y sobre todo esto de, bueno, pues he leído por ahí que esto, tal, o he visto en internet que no sé qué tal, y claro, pues luego llegamos nosotros y ya lo bajamos a tierra, ¿no? Pero eso está muy bien, porque por lo menos demuestra interés y demuestra que te estás interesando por entender lo que realmente tienes entre manos. Yo prefiero eso a aquellos que directamente lo único que hacen es decir, toma, toma Toma las todo, facturas todas las y ya facturas y a está. mí no me cuentes nada, ¿no? Y Claro. luego llega el momento de pagar y te dicen, oye, pero
¿qué pasa aquí? No, oye, mira, es que esto viene de un track record que es este y no te has querido sentar ni 5 minutos a verlo, ¿no? Claro. Entonces, pues hay que estar uno mismo concienciado de intentar tener la vista puesta en el negocio y bueno, ya te digo, este libro está muy bien para conocer pues, cómo descifrar esta información, así que ya lo dejaremos ahí en las notas. Sí, sí, lo dejamos ahí. La verdad es que uno es responsable de su propio negocio, nadie más. Y te tienes que Sí, aprender a responsabilizar y aunque haya total. cosas que no nos gustan, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Forma parte del pack, así Mm. que no Sí, hay que sí. darle mucha más vuelta. Dani, ya casi estamos terminando. ¿Algún consejillo Mm. de cara a tener en cuenta para empezar 2024? ¿Algo que se te ocurra? Eh, ¿A qué te refieres en cuanto a consejillo? Bueno, te lo dejo amplio. Pues nada, que disfruten mucho, por supuesto. 2024. No, ahora en serio. 2024, yo creo que si al final acaban, digamos, poniéndose en marcha todas las medidas fiscales, un poco que se van adelantando, ¿no? Y tenemos al final gobierno y al Sí, final se acaba, hablamos desde España siempre, ¿no? sí, sí, Se sí. acaban poniendo en práctica un poco los globos sonda, ¿no? Que ya vienen de la pasada legislatura, pues vamos a ver que hay cositas y novedades fiscales importantes y fuertes, ¿no? Para mí yo creo que la base va a ser el impuesto de las grandes fortunas que ya se aprobó el año pasado, que ha venido para quedarse, yo creo. No va a ser temporal. Yo creo que lo va a respaldar el Tribunal Constitucional, porque ya hay globos sonda que ya están diciendo que es constitucional y que es compatible con que las comunidades autónomas legislen el impuesto de patrimonio. Yo creo que todo va encaminado a intentar orquestar un impuesto de patrimonio común, ¿vale? Por así decirlo, que unifique las grandes fortunas con patrimonio. No sé cómo lo harán, pero yo creo que por ahí va a ir. Cosas que van a tocar, van a subir el IRPF a las rentas medias, seguramente, ¿vale? Es Es una muy, renta media, Dani, perdona que te interrumpa. Es que la gente piensa que renta media es mucho más alto de lo que realmente es, ¿no? bueno, no te creas, o sea, los que más o menos están entre una horquilla de unos 30.000 a unos 80.000, 60.000, 80.000, por ahí podríamos estar hablando de que son rentas medias ya. Em, Hemos visto que ha subido el salario mínimo interprofesional, van a subir los salarios, posiblemente haya una nueva subida. Lo que pasa es que no se están deflactando los tramos del IRPF en relación a esas subidas y a la inflación y por tanto puede ser que nosotros percibamos que a lo mejor estamos ganando más dinero, pero también es muy posible que vía IRPF estemos pagando más y también por ese efecto perverso que tiene la inflación, que ya sabemos que aquí en España pues está elevada, ¿vale? O por lo Mm. menos en relación a lo que teníamos antes. A lo mejor si nos está escuchando una persona de Argentina o de Venezuela, pues dice Pues que, se ríe de nuestra inflación, claro, no, eso no evidentemente. es nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo creo que por ahí va a ir la cosa también. Em, por lo tanto, pues intentar tener esto en mente, pues porque, bueno, pues porque a lo mejor cuando hagamos la declaración de la renta no nos devuelven tanto como lo que estábamos acostumbrados, ¿vale? Quizá no es que nos salga a pagar, ¿vale? Porque seguramente ya si tenemos una nómina, nuestro pagador nos ha estado reteniendo por adelantado, pero nos ha estado reteniendo más de lo que nos retenían años anteriores y nosotros no nos damos cuenta porque decimos, bueno, gano lo mismo, gano un poco más, tal, el líquido me queda a lo mejor un poquito más, pero luego llega la renta y dices, joder, pero si a mí me devolvían 600 euros y este año solo me devuelven 120, ¿vale? Pues por ahí puede ir la cosa, ¿vale? Y yo luego otra cosa que creo que que se va a atacar son los rendimientos del ahorro, ¿no? Los Mm. rendimientos del capital, ¿vale? Ojo con los fondos de inversión, que ya están hablándose
de que esos ingresos, esos beneficios que quedan ahí en los fondos, que no hay que tributar por ellos hasta que no dispones del fondo, bueno, pues ya se está ahí hablando de que, bueno, de que eso es digamos, una ganancia o una renta que no está dispuesta, pero que a lo mejor se podía gravar de alguna manera. Y obviamente el gran caballo de batalla que se tiene es el de intentar igualar estos rendimientos del capital mobiliario, de las ganancias patrimoniales, con las rentas que nosotros obtenemos por el trabajo o por la actividad económica. O sea, básicamente la base imponible del ahorro, que se llama, que es del IRPF, que está entre un 19 y un 26% aproximadamente, pues llevarla a tributar, digamos, a la parte de la base imponible general, ¿vale? Uf, De lo que ganamos por renta, ¿no? Que ya sabes que son tramos que pueden llegar hasta el 45 o 50% en algunas comunidades autónomas. Esto está sobre la mesa y no me extrañaría que se desarrollase. Además, es lógico porque si al final la idea es bajar los impuestos indirectos, como es el tema del IVA, o dejar de recaudar, perdón, no bajar los impuestos indirectos, sino que dejar de recaudar tanto por IVA, si al final entra el régimen este de franquicia de IVA que hemos comentado antes, de alguna manera van a tener que compensar esa recaudación y es claro. muy lógico pensar que solo se va a compensar vía IRPF, vía impuestos directos, que al final pues son más fáciles de recolectar, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, en cuanto al 24 yo creo que va a venir cargado de novedades. Viene también fuerte para el tema de las criptomonedas, va a haber que hacer un nuevo modelo fiscal en algunos casos, el modelo 721 para aquellos que tienen criptoactivos que estén custodiados en wallets en el extranjero o en entidades de custodia, brokers, etcétera, como lo quieras llamar, tipo Binance, etcétera. Bueno, pues son modelos informativos que también pues que cada vez parece que cada vez tenemos que hacer más, ¿no? Y Y cada vez tenemos que informar hacer de más, cada más vez y vamos a demás pagar más y impuestos, ¿no? demás y demás. No solo pagar más, sino informar de más, ¿no? Que muchas veces al final no solo es que a lo mejor, digamos, te aprieten con la recaudación, sino que además te Va a haber más aprietan, control, ¿no? claro, con el control y con las cuestiones informativas, ¿no? Que eso a mí casi que me parece peor, porque, o sea, al final es una retahíla de modelos informativos con una cantidad de información que al final muchas veces, pues es que no sé ni qué hacen con esa información, porque muchas veces yo creo que no tendrán ni capacidad de procesarla, pero en realidad es, bueno, dame información que yo ya veré lo que Y hago ya con veré ella. que después si con esto empezamos a tributar o no empezamos a tributar. Claro, y bueno, eso también, pues, bueno, es peligroso, ¿no? Y hay que cumplir y ya está, pues habrá que hacerlo bien, pero a mí eso me da muchísima pereza. Los No modelos me extraña. informativos los odio a muerte. Di que sí, Dani. Bueno, Dani, si la gente quiere contactar contigo, quiere contratar sus servicios o quiere aprender contigo, que también tienes algunos libros y tienes algún curso, ¿cómo lo hace? Lo más fácil es que vayan a mi página web, que es daniherranz.com. Ahí tengo mi blog, que en el, bueno, comparto muchos temas de los que hemos hablado hoy, ¿no? Tengo Sí. guías, bueno, el blog está bastante trabajado, hay bastante material. Luego ahí también pueden encontrar un enlace a mi formulario de contacto por si quieren, pues reservar algún tipo de consultoría. Yo tengo un Calendly en el cual, bueno, pues hay eh, fechas seguramente libres y, bueno, pues pueden ahí contactar. Y tengo también publicado, sí, un libro y un curso de fiscalidad básica para autónomos. Em, lo pueden encontrar en la página web, ¿vale? El curso está en Hotmart también. Y en el curso y en el libro, pues hablo un poquito pues esto, de lo que tienes que Tener hacer en cuenta, bien ¿no? y lo que tienes que tener en cuenta para darte de alta, para desarrollar tu actividad pues dentro de la legalidad aquí en España si eres autónomo y estás empezando, ¿vale? Es un curso básico,
¿vale? Pero bueno, es una buena piedra de toque a lo Bueno, pero mejor es una para manera para tener empezar, sí. información Sí, fiable y empezar. eso es. Y nada, y bueno, y yo espero que en los próximos meses haya novedades y empiece a fluir los cursos. Y que sí, que hace mucha falta poner sentidiño y contar las cosas con la naturalidad con la que las has contado, Dani. Pues Mil millones de gracias por... nada, Nada, la gracias verdad a es que te ti. arrojé el guante y lo cogiste al vuelo. No me Sí, costó mucho convencerte. bueno, pero que no me importa porque me lo paso muy bien hablando contigo y, y cambiando opiniones. Y bueno, espero que no se haya hecho muy Sí, la verdad es que arduo y el que muy haya llegado hasta técnico, aquí, pero enhorabuena por aguantarnos, pero espero que sí. Yo sé que los impuestos no son muy sexys ni muy nada, divertidos, pero bueno, yo creo que pero son de obligado cumplimiento, creo así que lo que hemos intentado contar con sentido del humor y también con sentido sí. común. Y yo creo que bueno, que si lo han visto hasta el final, no creo que les haya defraudado. No, esperemos que no. Pues nada, Dani, mil millones de gracias otra vez. A todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y Dani, el micrófono es todo tuyo para despedirte. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y bueno, a la audiencia de Marta decirles que ha sido un placer y que espero verles por mi web y que me manden consultas, ¿de acuerdo? Y que sí. Y además contesta rápido y bien. Sí, Por eso lo es. tanto, vamos, doy fe que llevo 3 años. Muchas Gracias, gracias. Dani. Hasta Chao, ahora. adiós, chao, Chao. chao, chao.